Hola, mi nombre es Denise Fragoso y les voy a hablar sobre los temas aprendidos en la materia Historia del Pensamiento Económico basados en el libro Alfa. En el primer capítulo nos habla sobre la época bíblica, que nos dice que las aportaciones a la economía más importantes fueron desde tiempos remotos, que es a base de la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros sagrados para el judaísmo y el cristianismo. La Biblia también nos dice que cada persona que trabaje tiene derecho a por lo menos un día libre a la semana para descansar. Antes se prohibía el cobro de intereses a los préstamos, pero con el tiempo, al cambiar al Nuevo Testamento ya es permitido cobrar un interés. También podemos encontrar en la Biblia que algunas ideas económicas, por ejemplo, que ya existía el derecho laboral, aunque sea de manera oral. También vimos lo que es Sócrates. Él no escribió ninguna obra, todo lo que se sabe de él es a base de sus discípulos. Él llamó mucho la atención por su inteligencia y su facilidad de palabra. Lo que él dejó es una frase que dice: solo sé que no sé nada. También vimos a Platón, que era creyente de que una persona no podía salir adelante por sí misma, y quien fuera capaz de hacerlo sería un dios. También escribió una obra llamada La República, en el cual se clasificaron las clases sociales en baja, en media y en alta. Por otro lado tenemos a Aristóteles, que fue el primer economista analítico y el primero en plantear algunos de los problemas económicos que se han estudiado por pensadores posteriores. Por otro lado tenemos a Aristóteles, que fue el primer economista analítico y el primero en plantear algunos de los problemas económicos que se han estudiado por pensadores posteriores. Tenemos las actividades económicas practicadas en Grecia, como por ejemplo los impuestos. No estaban bien desarrollados en la antigua Grecia. Había un impuesto que se le imponía a los ricos, que era para solventar los gastos de las guerras. Y cuando no había guerras, tenían la obligación de solventar las obras públicas, como era teatros, gimnasios. También vimos lo que era la moneda, que la certificación de la moneda se dio en los años 600 a.C. en Lidia, y tenían distintos usos, que era el intercambio, la facilidad del intercambio comercial y también una forma de almacenar metales preciosos. Por otra parte, vimos la esclavitud en Grecia, que la esclavitud era básica para la economía. Los griegos la veían como una realidad necesaria e indispensable y como un hecho natural. Se enfrentaban a una vida de trabajo y de explotación. Estaban expuestos a la voluntad de su propietario, que podía comprarlo, venderlo, prestarlo, alquilarlo. Eran utilizados como criados de casas y estaban obligados a acompañar a sus amos a sus viajes. Estaban expuestos a la voluntad de su propietario, que podía comprarlo, venderlo, prestarlo, alquilarlo. Eran utilizados como criados de casas y estaban obligados a acompañar a sus amos a sus viajes, y en las guerras ser el escudero de su amo. También hablamos del Imperio Romano, que fue creado por los hermanos Rómulo y Remo. También hablamos sobre la agricultura, que los romanos, para mejorar la agricultura, utilizaban la mecánica que era rotación de 2 hojas o rotación de cultivos, la cual consiste en dividir el cultivo en 2 partes que sean semejantes, y mientras una se cultivaba, la otra permanecía en barbecho recuperándose. Los romanos eran hombres de negocios y la larga duración del imperio se debía a esta actividad, a la agricultura. En el Imperio Romano también vimos los impuestos, que el Estado romano necesitaba dinero para cubrir gastos y los obtenía por medio de impuestos.
la mayor parte eran destinados a pagar sus legiones. La esclavitud en la sociedad romana fue una sociedad esclavista. No mencionaba mucho el salario y tanto su economía como su estructura social se basaban en el sistema de las clases, donde el esclavo era un escalón básico y donde los esclavos se obtenían en base a las guerras. El interés o la usura. La usura es el cobro excesivo de interés que se impartía por medio de un préstamo. Estaba regulado en Roma y en la antigüedad. No importaba la mínima cantidad que fuera. En la ganadería gana un importante puesto en la sociedad romana, porque ya que con la población que tenía abundante, debería haber bastante alimento para mantener a la población. Y en ideas económicas, la propiedad privada había sido muy cuestionada. Era muy cuestionada por los primeros pensadores de la iglesia. Ellos argumentaban que los bienes deberían de ser comunes y condenaron a la actividad mercantil. Entonces, Santo Tomás de Aquino permitió a los cristianos que practicaran el comercio y defendió la propiedad privada, porque señaló que se iba a cuidar más porque las personas cuidaban mucho más cuando era. De Aquino permitió a los cristianos que practicaran el comercio y defendió la propiedad privada, porque señaló que se iba a cuidar más porque las personas cuidaban mucho más cuando era un bien propio. También veíamos que la esclavitud, la iglesia no prohibió la esclavitud, al contrario, se valieron de ellas para que los esclavos trabajaran en un bien propio. También veíamos que la esclavitud, la iglesia no prohibió la esclavitud, al contrario, se valieron de ellas para que los esclavos trabajaran en sus tierras. Y las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el Papa con el objetivo de restablecer el control apostólico romano. También hablábamos del comercio. El comercio tomó la mayoría parte del auge a cargo de los mercaderes. Los principales centros de comercio fueron las ciudades de Génova y de Venecia. Entre otras actividades económicas, también teníamos los mercados y las ferias, las artesanías, la orfebrería y los tapices. Ahora vamos a ver el mercantilismo. El mercantilismo era una tendencia económica que, aunque también fue social y política, que surgió en Europa en el siglo XVI y se extendió hasta el siglo XVII. Las medidas de mercantilismo eran la acumulación de metales preciosos, el poblacionismo, la balanza comercial favorable. También era pagar bajos salarios y la restricción a la importación de artículos suntamentarios. También era pagar bajos salarios y la restricción a la importancia de los artículos. También tenemos que los iniciadores del liberalismo fue Thomas Hobbes. También era pagar bajos salarios y la restricción a la importancia de los artículos. También tenemos que los iniciadores del liberalismo fue Thomas Hobbes. También era John Locke y David Hume. También tenemos que la ley de oferta y demanda, uno de los creadores el creador fue Adam Smith, que era de origen escocés y que nació en 1723 y murió en 1790. Era considerado el padre de la economía moderna y estudió en la Universidad de Glasgow, donde sería un importante catedrático en 1700. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención.